más pobre en América Latina. Estamos perdidos en el ser y el tercer. Tenemos un marco jurídico excelente que vela por el desarrollo de cada uno de nosotros los ciudadanos, pero que en la práctica no es cierto. Es un país pobre, extremadamente pobre, y que bueno, la desigualdad en captar ese capital, esa tributación para hacer programas de desarrollo, realmente está en manos de los más pobres, que son el 70% de la población en Nicaragua. Es un servicio informal, es una economía informal, y que el gobierno está sentado con la empresa privada y que tienen un buen diálogo ellos para proteger sus intereses. Y bueno, tenemos retos y desafíos. Tenemos un gran problema con la construcción del canal, donde se va a ver afectado el medio ambiente, donde se va a ver afectado la identidad de los pueblos indígenas, donde se va a ver afectada, bueno, Nicaragua actualmente está pasando el bono demográfico. El 52% de la población son jóvenes, y de ese 52%, el 48 al 49% somos mujeres, y que la construcción del canal al final y al cabo también va a perjudicar a la mayoría de las mujeres jóvenes, y que nosotros no vemos esa luz para que Nicaragua sea un país sostenible en desarrollo, y que junto el Estado, la empresa privada y nosotros los ciudadanos veamos un camino al desarrollo exitoso en Nicaragua. Voy a dar la palabra a mi amigo Edgardo, y bueno, tenemos 20 minutos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a todos aquellos que han hecho posible mi participación en este evento, y voy a tratar de abordar un poco sobre la situación fiscal en el país, tomando en cuenta de que en este momento es quizás el tema fundamental, es el tema de la coyuntura, y que relaciona desde luego tres aspectos claves. Uno es el tema de los ingresos, es decir, el sistema tributario. Un segundo punto, que es el tema de la deuda del país, y un tercer punto, que es el del presupuesto nacional, que está en discusión y es el que tiene que aprobarse en este año para que pueda aplicarse en el 2017. Escuchando las diferentes ponencias de este día, pues yo debo decirte que la situación en el país, por ejemplo, en términos legales, no se diferencia de los países de América, de Centroamérica, de América del Sur, etc. Es decir, también El Salvador ha sido parte de todo este proceso de construcción neoliberal, que generó, por un lado, un sistema tributario regresivo, tal como se ha dicho, y por otro lado, todo ese conjunto de leyes, tratados comerciales, tratados de inversión, etcétera, que precisamente fueron negociados y aprobados para asegurar la certeza jurídica, pero sobre todo la certeza a las empresas transnacionales de que éstas iban a tener en nuestros países las posibilidades de incrementar su capital.
Y por supuesto de que el camino más expedito para ello ha sido todo este proceso pues, de desmontaje impositivo, arancelario a las empresas, ¿verdad? De tal manera de asegurarles pues, de que, entre otras cosas, los costos iban a disminuirse y por consiguiente iban a tener mayores posibilidades de multiplicar su ganancia. Entonces tenemos una estructura legal incluso muy específica. Aquí se han mencionado ejemplos como la ley de turismo, la ley sobre la renta, la ley sobre el IVA, la ley sobre maquila, etc. Todas esas leyes asegurándose en el ámbito de tributario las exenciones posibles, ¿verdad? Y en ese sentido es común pues, que efectivamente las empresas transnacionales, pero también las empresas nacionales, efectivamente no paguen sus impuestos. Entonces ahí tenemos ya de por sí una barrera importante, ¿verdad? Que ha configurado pues a lo largo de los últimos 25 años cierta incapacidad del Estado y del gobierno que administra los recursos de contar pues con los recursos financieros para poder cubrir con las necesidades básicas en materia de funcionamiento y de inversión. Asimismo, ya específicamente en el sistema tributario, ya lo dije, tenemos un sistema regresivo, ¿verdad? Hoy por hoy la relación entre los impuestos directos e indirectos, por mucho pues es superado por los indirectos. Por ejemplo, los impuestos indirectos alcanzan más o menos el 65% y los directos más o menos el 35%. Esta relación se ha venido fortaleciendo en los últimos años porque sin haber reformas profundas o completas a la ley, al sistema tributario, se han venido pues agregando, dadas las necesidades de recursos financieros, diferentes tipos de impuestos que se les califica pues como impuestos especiales o aportaciones especiales, y que todas en su conjunto van precisamente hacia el consumo de bienes y servicios, ¿verdad? Lo cual también de nuevo castiga principalmente a toda la población versus los que tienen más recursos financieros. Entonces, en ese sentido, ya tenemos pues de por sí unos ingresos limitados por esa característica pues del sistema tributario. Pero igualmente el sistema tributario, junto con ese otro conjunto de leyes, ofrece a las empresas la posibilidad de eludir el pago. Y en ese sentido, en los últimos meses se han hecho varios estudios, todos apuntan a que por lo menos 500 millones de dólares anuales se eluden pues, por parte de las empresas. Lo cual, digamos, no se ha abordado, pues, ¿verdad?, a fin de evitar o disminuir ese proceso de elusión. Esto se agrava, como en todos los países, con el tema de la evasión. En el país se calcula pues, que esto ronda más o menos los 2.000 millones de dólares. O sea, entre evasión y elusión, esto alcanza más o menos entre 2.500 a 2.600 millones de dólares. Es decir, más de la mitad del presupuesto del país. Y, digamos, las principales responsables pues, de la evasión y la elusión son en general las grandes empresas, pero
debo decirlo con mucha certeza, esto no solo es un asunto de las empresas transnacionales. Aquí es importante decirte que hay un convencimiento de que esto se conoce desde la institucionalidad del Estado. O sea, esta no es una información inventada, obtenida de otros lados. Esta es una información que se origina, para decirlo de una manera, en el Ministerio de Hacienda. Y aquí aparece algo interesante que también se ha registrado hoy, de que pese a que se conoce quiénes son los que evaden, quiénes son los que eluden, no se cuenta, pues, o no se cuenta con la suficiente voluntad política para confrontarlos y hacer, pues, que cumplan con sus obligaciones. Por otro lado, quiero decirles que dentro del proceso de gestión pública, algo que ha caracterizado al país en todos, por lo menos en los últimos 25 años, es la disminución de los ingresos, pero el incremento de obligaciones de los gobiernos, sobre todo en materia social, principalmente, sobre todo a partir del 2005, 2006. Entonces, esto obligó a los estados, a los gobiernos de turno, a desarrollar un proceso de endeudamiento creciente, precisamente para ir cubriendo esas necesidades sociales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy por hoy el país, ¿verdad?, tiene una deuda de una deuda pública que alcanza casi los 17 millones de dólares, es decir, es el 65% del PIB. Aunado a esto, hay que decir que en El Salvador, en el 2004, 2002, se llevó a cabo lo que nosotros llamamos la privatización del sistema de seguridad social. Y desde entonces, ¿verdad?, al llevarse a cabo la privatización, se configuró, pues, lo que nosotros llamamos una deuda previsional. Esa deuda previsional al 2015, a finales del 2015, alcanzaba prácticamente 25 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando entonces de una deuda total de 41.250 millones, es decir, casi el 150% del Producto Interno Bruto. O sea, esa es la deuda que tiene el país, y es con la deuda que tiene que lidiar. Es decir, bajos ingresos y una necesidad, pues, creciente de recursos para cubrir entonces los programas sociales, el funcionamiento mismo del gobierno, y por otro lado el servicio de la deuda previsional. Y un tercer aspecto que quiero plantear es que dada esa situación, por supuesto, entonces esto obliga a que la iniciativa del presupuesto para el próximo año tenga en realidad más que un presupuesto al alza o un presupuesto a la disminución, no quiero decir un presupuesto regresivo, ¿verdad? Y en ese presupuesto se sacrifican muchos componentes de inversión, pero también es un presupuesto desbalanceado, que para empezar no cubre las necesidades de servicio de la deuda previsional. Entonces, ya sabemos, o sea, eso es lo que nos está indicando, pues, que ya El Salvador, el gobierno actual está planteando, pues, que van a probablemente a acordar un presupuesto para
y no cuentan pues los recursos para poderlo financiar. Entonces, en ese sentido, debo decirte que hace como una semana el mismo presidente de la República se declaró un estado de emergencia fiscal, ¿verdad? Demandando para cubrir lo que se llama la crisis de liquidez que está llevando a una situación de impago al país, una cantidad de una nueva deuda por un monto de 1.200 millones de dólares. O sea, se supone pues que con esos 1.200 millones de dólares se van a cubrir las necesidades inmediatas, ¿verdad? Y por consiguiente generarle cierto respiro para poder operar a partir del próximo enero. Entonces, esta situación ha generado un estado de crisis, pero desde luego también ha generado un estado de negociación entre el partido Arena y el gobierno. Por supuesto, el gobierno acompañado del FMLN, y con la característica que este proceso está siendo facilitado o está siendo mediado por el Fondo Monetario Internacional. Debo decir que el Fondo Monetario Internacional también hizo un diagnóstico. Yo creo que Carlos nos compartió los componentes de ese diagnóstico y hacía sugerencias, más bien, no son sugerencias, sino que son como directrices para que se asumieran pues, en el país de El Salvador. Y yo creo que esa es la agenda que se está discutiendo con Arena. Y para que tengan una idea, les voy a plantear los 5 puntos o 6 puntos que están discutiendo. Uno, la elevación del IVA en 2 puntos, es decir, pasar del 13 al 15%. 2, reducir la tasa de impuestos sobre la renta. O sea, al principio planteé que el sistema tributario es regresivo. Lo que está planteando es más regresividad, pero sobre todo ampliando la brecha entre los impuestos directos y los impuestos indirectos. Es decir, quieren más impuestos indirectos por sobre los directos. En otras palabras, esto significa de que está planteando que hay que castigar a toda la gente y a los ricos hay que disminuirles pues la carga sobre la renta. Tercero, la eliminación a las transacciones financieras. Fue un impuesto que fue acordado hace unos 3-4 años. Hoy el FMI plantea eliminarlo. Plantea también asumir el tema de las pensiones. Un paréntesis, en El Salvador se está debatiendo el tema de las pensiones. Hay una corriente, como por ejemplo, con la cual yo estoy de acuerdo, que es romper con el sistema privatizado, volverlo público y volver no volver de manera, similar absolutamente al sistema anterior, pero volverlo un sistema solidario. Hay una propuesta del gobierno de volverlo un sistema mixto, habla mucho de la experiencia de Uruguay. Y tercero, pues, los privados, el capital, que lo que plantea es fortalecer pues el sistema privado. Y en ese marco, los amigos del Fondo Monetario plantean pues de que lo que hay que hacer es elevar las edades de retiro para las mujeres y hombres y elevar los montos de la cuota. Es decir, mantener y fortalecer el sistema privado, luego reducir las contrataciones del sector público. Es decir, es casi como lo que nos
hicieron en los años 90 es expulsar pues a los trabajadores públicos, ¿verdad? Volverlos informales, como se ha dicho, o sea, de los informales esos que ya nos han dicho, siento que precisamente de sus funciones de Estado, y entonces están planteando pues de que el Estado tiene, y sobre todo el gobierno central tiene demasiadas personas y que hay que reducir, ¿verdad? Y por último, pues limitar la indexación salarial a aumentos inferiores a la tasa de inflación. Y finalmente, ¿verdad?, para terminar, la flexibilización del salario. Esa es la agenda que se está discutiendo en el país. Repito, dirigida, mediada por el Fondo Monetario, con la misión de que esta delegación no regresa a Estados Unidos hasta que no haya un acuerdo fiscal en El Salvador. Entonces, eso les puede dar a ustedes una idea del panorama pues, en el que estamos inmersos en el país, y por supuesto las contradicciones que ahí se están derivando entre el gobierno con los trabajadores. Hoy los trabajadores aparecen como enemigos del gobierno, ¿verdad? Aquellos que están reclamando que se les respete su escalafón, que se les respete su estabilidad laboral, su salario, porque lo que el gobierno está diciendo de que como no hay recursos, entonces que esas cosas están en duda. Entonces, eso es lo que quería comentarles, ¿verdad? Reitero, hay un problema ahí de evasión, de ilusión que no se aborda adecuadamente, y por lo tanto pues debilita y hace posible pues que no se cuente con recursos para poder manejar de manera distinta pues la crisis fiscal que tenemos actualmente. Solamente, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Y bueno, Edgardo nos puso en la actualidad, vio tres aspectos que son los ingresos sobre el sistema tributario, la deuda de su país y el presupuesto nacional, y nos comentó también que bueno, existe una estructura legal para atraer la inversión y que esta está pensada nada más para acumular capital, que hay una práctica de no pago de impuestos y que los montos de evasión, y que existen también empresas que cuentan con mecanismos necesarios para implementar esta evasión, y que es necesario pues combatir, es clave combatir estas irregularidades para poder generar recursos financieros y que estos recursos realmente sean invertidos en función de las necesidades del pueblo de El Salvador. En esta ocasión voy a dejar a mi otro amigo, Jorge Coronado, y bueno, el escenario es suyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy el último de este Via Crucis, así que esperemos que puedan soportarlo. Dos comentarios previos. Hoy fue, a partir de hoy, declarado duelo nacional. Hoy en la mañana tuvimos un accidente en que murieron 12 personas, hay 16 muy graves. Era un grupo de pensionados de las 3 universidades públicas que iban a hacer una actividad de acción social a una de las comunidades indígenas que ustedes vieron ayer, la comunidad indígena Maleco, y les fallaron una falla técnica y se fueron a un precipicio, y bueno, hay esa sensible tragedia. Entonces, para que sepan que estos 3 días incluso se están suspendiendo varias cosas que habían festivas. Lo segundo, que fue una sorpresa hoy ver en el panel de periodistas a la periodista Alejandra, cuya jefa, Amelia Rueda, es la periodista más antilaboral
antisindical, antitrabajadores del sector público. Es una sorpresa que haya planteado esto de los Panama Papers, porque ella es la vocera de toda el discurso neoliberal, con la cual tenemos serias diferencias. Incluso en general no le damos entrevistas a media rueda, porque obviamente es de un programa radial que está hecho para ponernos y atacar a los sectores más populares. Aquí no me dejan mentir los compañeros del Sindeo, a los que los tiene en la mira, acusando de que las universidades son un reducto ya no solo de comunistas, sino un reducto de despilfarradores de los fondos públicos. Pero bueno, estuvo sorpresa que tengamos por lo menos coincidencia en este tema. Yo voy a tratar de hablarles esto lo vimos poco ahora de la evasión y la elusión. Dos aspectos. Costa Rica tiene evasión y elusión de impuestos nacionales, pero también tenemos, por lo que les decía más temprano, una economía tan abierta, una fuerte evasión del comercio internacional, lo que llamamos los flujos financieros ilícitos. Y somos en América Latina de los principales países, y en Centroamérica el principal en términos de volumen, por lo que recibimos. Así que voy a tratar de dar algunos datos sobre eso. Si hablamos de evasión y elusión, para el año 2012, tanto en IVA como en renta, representó el 7.75% del Producto Interno Bruto. Y en el 2013, la evasión del impuesto de ventas, nosotros no tenemos IVA, tenemos impuesto de ventas. Ahora hay un proyecto de reforma fiscal que plantea transformar el impuesto de ventas en un IVA, lo que va a implicar una subida de precios. En este país se evadió, el último dato, al 2013, 33%. O sea, el 33% de los comercios que tenían que pagar IVA ventas, lo evadieron y lo eludieron. Y en impuesto de renta la cosa es peor. En personas físicas es el 57% de los que tenían que pagar renta de personas físicas la evadieron, que son principalmente profesionales liberales, ejercen por cuenta propia, que son los que más, ahí están principalmente concentrados. Pero en las personas jurídicas, en 2013 nos dice que el 70% de las personas jurídicas que tenían que pagar impuesto de renta no la pagaron. O sea que en este país nadie paga renta, la evade. Representa un 4% del PIB, y la impuesto de ventas un 0.18. Este tema del impuesto de renta, de la evasión, es realmente uno de los aspectos centrales, y la verdad, este gobierno ha tratado de hacer algunas medidas en términos de mejorar la capacidad recaudatoria. Algo ha mejorado, pero efectivamente la evasión del impuesto de renta sigue siendo muy alta, y los 34 bufetes que veían en los Panama Papers, esos 34 bufetes son los que en general asesoran a estas empresas nacionales en todo lo que es la declaración de impuesto de renta. Por supuesto hay estos niveles de evasión. Aquí podemos ver cómo ha sido el comportamiento de la evasión en IVA, en renta, asalariados. Fíjense, vean el porcentaje en asalariados es mínimo, hay
en general muy poca posibilidad de evadir. El 2013 nos está diciendo que andamos ya en 8.22% del Producto Interno Bruto que se evade en impuesto de ventas, impuesto de renta. Si a este 8% le sumamos el 5% en exoneraciones, tenemos un 15% solo en esos dos aspectos de recursos que se nos van, que no se recaudan. Pero más grave aún de estos datos sobre evasión de impuestos nacionales es el tema de lo que se va en fuga de capitales a nivel nacional. Ahí pueden ver, ese es un ranking de los países con mayor promedio de Global Financial Integrity, con mayor promedio de flujos ilícitos. Están 26 países, hay 5 países de América Latina. Y Costa Rica, que es una economía tan chiquita, ocupa a nivel latinoamericano el 4º lugar, detrás de México, detrás de Brasil y detrás de Venezuela. No tenemos una industria extractiva ni de petróleo ni de gas como lo tiene México, como lo tiene Brasil, como lo tiene Venezuela, y aún así estamos en un 4º lugar, incluso por encima de Argentina, que es una economía que nos quintuplica en términos de tamaño. El promedio es en ese periodo de 11.000 millones de dólares que salen de flujos financieros ilícitos sin pagar impuestos en el país, lo cual es realmente impresionante. Si lo vemos y empezamos a comparar este fraude comercial o la falsa facturación o los precios de transferencia, llamémosle así, como porcentaje del Producto Interno Bruto en cada país, bueno, obviamente en Centroamérica, Panamá es el que representa la falsa facturación, casi un 300% de su Producto Interno Bruto. En el caso de Costa Rica estamos hablando casi un 40%. Ahí no supera Honduras, donde efectivamente el tema de las franquicias y todo eso estimula esta falsa facturación. Si lo promediamos por año entre el 2004 y el 2013, esta falsa facturación con respecto al total del comercio, lo que tenemos es que casi el 55% del comercio exterior costarricense aplica la manipulación de precios de transferencia, o sea, aplica la falsa facturación en la actividad comercial. La mitad del comercio externo nuestro se desarrolla utilizando estos mecanismos que los tributaristas llaman de agresiva planificación tributaria, para que suene bonita, pero que efectivamente es un fraude y robo y no a mano armada. Que son datos importantes que hay que empezar. El problema que tenemos en Centroamérica es que hemos puesto el acento en el análisis de elevación de impuesto de venta o de elevación de impuesto de renta, y hemos dejado de lado mucho de toda la evasión vía flujos financieros ilícitos. Hemos partido del supuesto de que estos eran un problema de Sudamérica, y no es cierto. Si vemos estos datos en todo Centroamérica tiene fuertes porcentajes al interior o representación en sus productos internos brutos de lo que es este fraude transnacional, que esencialmente es fraude transnacional el que se está mirando acá. Si comparamos
la falsa facturación con respecto a lo que recibimos por ayuda oficial al desarrollo y por inversión extranjera directa, vemos que los flujos o los montos del comercio por la vía de la falsa facturación representan 700 veces, 600 veces. El campeón ahí es Panamá, que es un centro financiero donde representa 3.000 veces más de lo que ellos reciben en términos de ayuda oficial al desarrollo y de inversión extranjera directa. Muy interesante en el dato de Costa Rica. Yo les decía que Costa Rica era, después de Panamá, el país que recibía más inversión extranjera directa. Pues si comparamos este comercio o esta falsa facturación del comercio exterior, nos damos cuenta que los montos son 700 veces mayores a lo que recibimos por medio de la inversión extranjera directa, y no tanto por la ayuda oficial al desarrollo, que por ser un país hace años declarado de renta media no es sujeto de mayor cooperación al desarrollo. Y aquí podemos verlo, fruto de los dos últimos tratados de libre comercio, el tratado con Estados Unidos y el tratado con la Unión Europea, y en estos últimos años, a la información disponible, solo con esos dos mercados, digamos, vamos pasando de 100 y resto de millones a 500 y resto de millones. Pero lo más interesante, de acuerdo a la CEPAL, lo último que una investigación, una publicación que sacó hace escasas semanas sobre flujos financieros ilícitos, nos plantea que en el caso de Costa Rica, en el periodo 2003-2012, salen de este país un promedio de 9.300 millones de dólares por año. Que es una cantidad abrumadora, en términos de evasión y de erosión de nuestra base imponible. Esos 9.000 millones de dólares representan casi un 33% de nuestro Producto Interno Bruto, y efectivamente con este nivel de flujos financieros ilícitos tenemos una situación de crecimiento del déficit fiscal, de deterioro de las políticas públicas, de financiamiento de políticas públicas, de deterioro de los sistemas contributivos de pensiones, ya casi terminamos, y en fin, de la inversión social, que se ha venido reduciendo bajo el argumento de que no hay efectivamente recursos para dotar al Estado de fondos para la política pública. Lo que es evidente es que recursos existen de sobra, pero están evadiéndose, eludiéndose y fugándose de nuestro país en cantidades gigantescas. Edgardo hablaba de 2.000 y resto de millones de dólares, bueno, comparado con Costa Rica, y ya lo señalaba como una situación grave en El Salvador. Bueno, si ya hablamos de 9.300 millones por año, efectivamente para economías de la escala nuestra centroamericana tiene un impacto gigantesco en términos de el impacto social y económico. Esto evidencia, termino con esta idea, evidencia que hablar de la evasión y la ilusión en Centroamérica es un tema urgente, prioritario y necesario, que efectivamente es una realidad constante, que está focalizado, identificado cuáles son los actores económicos que están eludiendo, que están evadiendo, que es muy fácil buscar a una figura, a un político por corrupción o por falta de transparencia, pero aquí
hay que identificar que son los sectores empresariales nacionales y transnacionales los que efectivamente están erosionando y desangrando las economías de nuestros países. Y bueno, finalizo este Vía Crucis con esta último dato. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, Jorge nos habló un poco sobre de que en Costa Rica pues existe una fuerte evasión fiscal en el comercio internacional y que tenemos un 33% de este comercio pues que se nos está fugando y que debería de estar como más pendiente de que no pase para que esa inversión quede en la República. Habló también de que el IR está compuesto de un 57% de evasión y que principalmente lo hacen los profesionales y que el 70% de las personerías jurídicas o personas jurídicas evaden exactamente. Y otro punto muy importante que abordó fue que existe una fuga de capital a nivel nacional y que existe una falsa facturación que equivale al 55%. Bueno, también ellos tienen retos, como tenemos retos nosotros, y que hay que identificar esos actores que nos están sangrando, dijo la palabra. Bueno, pero bueno, ahí están cada uno de nosotros, los centroamericanos, tenemos retos y desafíos y que bueno, estamos aquí. Este es el principio de ese camino que hay que recorrer para lograr una justicia con equidad y sobre todo con igualdad. Bueno, si tenemos preguntas, con mucho gusto contestamos. Y si no hay preguntas, pues con mucho gusto contestamos también. Así que, sí. Volvemos a hacer una presentación. Sí, exactamente. Volvemos a hacer. Pero eso sería como mañana. Ya hoy podemos ir a descansar. No, bien rápido. Yo escuché a los tres panelistas y me parece que los tres gobiernos fueron casi lo mismo. Y yo estoy convencido de que no es así. A ver, si yo fuera Nica, votaría a Daniel; si fuera salvadoreño, votaría al FPLN; si fuera Tico, votaría al Frente Amplio. Acá soy uruguayo, voto al Frente Amplio en el Uruguay. Si fuera argentino, hubiese votado a Cristina, a Lula, con todas las contradicciones que pueden tener, con todas. Porque la alternativa que hay es la derecha, ¿no? La de Macri, la del Temer y la de todos los demás. O sea, y no es una posición personal, es una posición que tenemos desde el Encuentro Sindical Nuestra cuando defendemos los procesos de transformación que se viven en América Latina. Y ahí se me generan algunas dudas. Primera, el tema de la seguridad social en Uruguay es un legado de los años 90. Fue el único plebiscito que no le pudimos ganar al neoliberalismo, el del sistema mixto de seguridad social, pero ahora hay grandes movilizaciones y principalmente el movimiento sindical siempre estuvo en contra de la AFAP. Y ahora hay cantidad de gente que ya se está empezando a jubilar, que se denomina el problema de los cincuentones, donde el movimiento sindical y los jubilados están en la calle presionando a un gobierno progresista de izquierda para que modifique eso en el Parlamento Nacional. Primero, por un segundo tema. Yo en realidad lo del canal fui a un foro que se hizo donde el gobierno explicó una cantidad de cosas. Yo peco de ignorante quizás, no escuché en ningún momento que los trabajadores no iban a tener ninguna cobertura social. Es más, tengo amigos de la José Benito Escobar que son los que tienen el sindicato de la construcción y estaban trabajando todo ese tema, intercambiaban con nosotros el tema de las coberturas sociales. Y la otra gran duda que a mí me queda es que si estuviera tan mal, ¿cómo puede ser que Daniel ande en el 60 y pico, 70% de aprobación popular? No me van a decir que toda la gente se equivoca porque eso no lo creo, pero digo, me llama mucho la atención. Entonces creo que se puede ser crítico sin ningún problema. Nosotros somos muy críticos del gobierno que tenemos, pero tenemos que también valorar las cosas positivas que se hacen. O sea, es verdad, yo he ido varias veces a Nicaragua, sé que tiene una cantidad de dificultades. ¿Qué país no tiene dificultades? Todos tenemos dificultades.
tenemos dificultad y tenemos una cantidad de contradicciones que son extremadamente complejas de resolver. Pero a mí me enseñó un amigo que tener contradicciones no es malo, sino que lo malo es no poder resolverlas. Entonces me parece que está bueno debatir estas cosas, y yo a veces siempre hablamos con Henry y decimos que en algún momento hay que definirse políticamente. Y nosotros nos definimos de esta manera. Nosotros apoyamos esos procesos de transformación y nos está yendo relativamente mal en los últimos momentos, y las alternativas son las peores derechas que vamos a ver por lo menos en estos próximos años. Gracias. Yo creo que la verdad me parece que de confianza son los compañeros con los que trabajo aquí, y yo confío en que el análisis que hacen ellos lo hacen desde los intereses de los pobladores y no desde los intereses gremiales estrictamente. ¿Por qué hago la diferencia entre los intereses generales y no gremiales? Porque buena parte de las políticas, aún de los gobiernos progresistas, responden a políticas estructurales que no son necesariamente elaboradas desde una plataforma política progresista de gobierno, sino a razones estructurales y limitaciones que se tiene, y que también existe una ineficacia de los gobiernos progresistas, sin que eso le quite el de que hayan llegado con una plataforma progresista, y que existen también errores brutales que terminan pagándose después con la pérdida del poder. Entonces no creo que valga el criterio de juzgar todo por las votaciones, sino hay que analizar la política concreta, y dentro de un contexto, estoy de acuerdo en ese sentido, muchísimo más amplio, más político. Pero no se puede avanzar en términos de una política progresista y de un régimen progresista entregándole la confianza simplemente porque tienen la etiqueta de progresista. Eso ni en gobierno ni en personas, y tampoco en organizaciones. Yo creo que hay que analizar en lo concretito. Para mí, buena parte es evidente que los golpistas para eso sirvieron en el caso de Honduras. Para eso eran, para eso golpearon. Pero en el caso de otros gobiernos progresistas que han subido, hay insuficiencia también. Una cosa es tener gobierno y otra cosa es tener el poder. Y eso lo aprendimos hace mucho tiempo. Y entonces, puedes tú tener el gobierno y puedes ganar elecciones, pero no tienes el poder real de la política macroeconómica. Son tantas las deficiencias estructurales que tenemos en nuestros países que terminan imponiendo y terminamos adoptando nosotros mismos los dictados, aunque te dicen los propios tecnócratas de Banco Mundial o de las empresas transnacionales, es que nosotros no imponemos, ustedes son los que toman las decisiones. Entonces yo creo que la verdad, con dogmas así no vamos a resolver nada. La única forma de construir una política progresista es con un análisis concreto progresista, y no digamos, de afecto simplemente a nuestros propios compañeros. Sí. Ok, sí, Eduardo Galeano decía una vez que andaba en las manifestaciones de los indignados en España, creo, que anotó un detallito que decía: ¿y dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha, decía. Sí, y yo me quedé con esa idea, y es cierto. Sí, sí, y esa es una pregunta que no se hace acá, porque los gobiernos progresistas aplicando medidas neoliberales, pero no es culpa de ellos, pienso yo, ¿no? El problema es la estructura financiera internacional, que es rígida, que no permite movimientos. Y me quedo con una duda, y es que en el proyecto del canal interoceánico en Nicaragua, o sea, ¿qué les va a quedar a los nicaragüenses? O sea, ¿qué? O sea, algo les va a quedar.
Y una observación con lo del señor Edgardo de El Salvador, es que lo que estaba hablando de ese proyecto fiscal que les está proponiendo el Fondo Monetario es justo una copia del ajuste fiscal que aplicaron en Honduras. Es exactamente lo mismo que aplicaron allá y han tenido éxito, pero a nivel macrofiscal. Y pasa algo así, escucho son familiares algunos comentarios que escucho acá de Nicaragua que dicen que los indicadores macroeconómicos están muy bien, pero abajo todo el mundo se queja. Pues es lo mismo que pasa allá en mi cerro, ¿eh? O sea, los datos macroeconómicos son muy buenos, pero la gente ha perdido poder adquisitivo. Ese es un problemita que nos quedó a partir de esa reforma fiscal que aplicó el Fondo Monetario en Honduras para poder acceder a un programa monetario. Eso sí, me gustaría que me explicara un poco qué le queda a Nicaragua, bueno, debe quedar. Mi amigo de adelante, ¿no? Y creo que por también, 2 segundos. bueno, dicen que 2 segundos, yo les doy una palabra, ¡de maravilla! Paramos. No, sigamos. En una palabra. Bueno, vea, muy bien las exposiciones de todos, muy bien, pero sí, me sigue preocupando una cosa. Es que yo leí hace poquito una crítica de Marcello Colucci, un gran crítico italiano, un elemento que toca el reformismo de América Latina en este momento que está en crisis. Y además, no solamente toca Venezuela, no, toca toda la América Latina, toca Nicaragua, toca todos estos partidos políticos. Él dice que la solución es política, y es cierto, es política. Ahora, de lo que se diga, de lo que han hecho los gobiernos, por ejemplo, Venezuela está en un peligro tremendo, digo yo, de su posición progresista. ¿Por qué? Porque han habido errores o han habido temores para avanzar directamente tomando medidas drásticas, por ejemplo en la agricultura y no en el petróleo. Bueno, y está Nicaragua en el interoceánico, que es otro problema, porque tampoco hay que decir que si la derecha lo critica, tampoco hay que decir que están diciendo mentiras. También hay razones. Aquí se ha explicado casi todo. Aquí se ha explicado casi todo. Tampoco hay que negarse a no oír, ¿ya? Ahora, revolucionariamente, vamos a decir así, y leyendo yo a Lenin, es decir, si no se pasa directamente a un proceso verdadero de movimiento de masas, de educación de la masa, etcétera, no vamos a lograr precisamente, vamos a estar en ese movimiento entre sí y no, y tal vez se nos va también alguno de los países que ha logrado precisamente un progreso para reformas. O sea, el reformismo está siendo criticado y con peligro a que perdamos por mucho tiempo el desarrollo que realmente necesitan los pueblos de América Latina. Eso es todo. Gracias. Bueno, como ya es tarde, una reflexión rapidísima. Yo creo que efectivamente América Latina en este momento, como ya se explicó, luego de una década, digamos así, de avances, pues está viviendo un reflujo tremendo en la posibilidad de generar cambios en su rumbo político, económico y demás. Yo sí estoy convencido que si queremos generar cambios, como erradicar pobreza, justicias tributarias equitativas y de derecho, etcétera, con el modelo que actualmente nos rige a todos los países, no vamos a llegar a ningún lado. Y es ahí la apuesta. Y poco se escucha de esto, ¿no? O sea, hablamos de reformas, hablamos de cualquier cosa, pero creo que
la posibilidad realmente de no perder la utopía de generar otro tipo de modelo económico, de modelo político, lo sentimos demasiado lejos. Y ahí creo que está el tema a debatir. Como organizaciones sociales, creo yo, que la mayoría venimos de la izquierda o progresistas, espero yo. Lógicamente nuestras aspiraciones son diversas y también un poco contradictorias a veces, ¿verdad? Yo sí estoy convencido que voy a poder negociar más fácil con un gobierno de izquierda que con un gobierno de derecha. Esperaría yo eso. Ahora bien, siempre la pregunta es, ¿pero realmente nosotros qué estamos haciendo? ¿Le estamos apostando al cambio? ¿Estamos buscando la posibilidad de construir esas transformaciones? Y tengo mis dudas, porque nos perdemos a veces en formas más que en contenidos. Y lógicamente que no está en nuestras manos también generar los cambios, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo, es decir, a los gobiernos progresistas uno cuestiona, porque perdón por la palabra, pero se han cagado en muchas cosas, sí es cierto, pero también han hecho cosas buenas. Si no, creo que fuéramos los primeros que los desconoceríamos. Pero ¿cómo poner en balanza todo eso para construir? Para intentar dialogar o buscar otro tipo de relación en donde realmente nosotros, yo me pregunto si todo lo que aquí generamos, que es una riqueza, lo pusiéramos y la posibilidad de construir conjuntamente con estos gobiernos, seguro que lograríamos cambios. Pero algo está fallando, lógicamente. Y es parte del reto seguir trabajando y estudiando qué es lo que está fallando. Y ojalá encontremos respuestas, ojalá encontremos alguna fórmula que nos permita aún recuperar parte de lo que existe. Y yo comparto eso. Si la derecha regresa después de años de gobiernos, digamos, progresistas en muchos países, vamos a tener una derecha que nos va a arrasar en todo sentido, mucho más. Y entonces ahí sí va a ser otro nivel de debate que vamos a tener que tener. Prometo que 30 segundos. No, me quedo con porque más o menos lo que decía Henry. El tema es que estamos en emergencia y hay cosas que ya van a explotar, por lo menos en el caso de Honduras, ¿no? Un país con casi 50% del PIB, la deuda pública y privada casi supera el 50% del PIB, con bonos soberanos por todos lados, con un populismo en este año electoral regalando lo que no tiene, endeudándose nuevamente con préstamos nacionales, con la banca nacional y con organismos internacionales. Y a nosotros sí nos gustaría, o sea, dentro de esa emergencia, ¿qué hacer? O sea, ¿qué alternativas podemos plantear sobre esos? Que no va a esperar mucho, que no va a tener mucho espacio de más reflexión, como decía Henry. O sea, son realidades que están ahí. Y cómo ir construyendo una propuesta que nos permita ir generando, digamos, algunos espacios de lobby, de diálogo, que yo creo que también nos hace falta profundizar. Tenemos muy poco diálogo muchas veces con los gobiernos, tenemos muy poca influencia con los gobiernos, tenemos mucha información pero poca influencia. Y ese es un tema que tenemos que debatir, o sea, ¿cuál es el poder de influencia? Por lo menos en el caso nuestro, ¿cuánto hemos influido después de todos estos debates? Eso yo creo que sí es importante para nosotros, por lo menos en el caso de Honduras, cómo generamos alternativas, pensamiento rápido, crítico, frente a situaciones que estoy casi seguro no tendrán mucho espacio de discusión por la situación que está en nuestro país. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, les dejo la palabra a todos mis amigos aquí en la mesa y también igual tienen 2 palabras para dar respuesta. El tiempo es el peor enemigo, ¿verdad?, para este tipo de... Porque sinceramente quisiera
más tiempo para reflexionar sobre lo que se ha dicho, pero voy a tratar de decir 3 cositas rápidas. Uno, es que yo creo de que hay que escuchar las diferentes perspectivas de análisis. Casi siempre nosotros estamos acostumbrados solo a escuchar a un lado, y cuando escuchamos a otro, ¿y qué onda, va? ¿Y qué le pasa a este? Es que la película es distinta. Y en ese sentido uno entiende las posiciones, ¿va? Segundo, yo no sé todo acá, pero yo lo debo decir, pues yo tengo militancia política, que no es del FMLN, del partido oficial, y yo tengo un proyecto político que no es el del FMLN. Yo estoy bien clarito, súper clarito, y yo me niego a definir mi futuro ahorcado al FMLN. Ahora, ¿eso significa que somos enemigos del gobierno del FMLN? No. Si aquí estamos en desarrollo político, y nosotros tenemos que aprender a construir políticamente, pero no necesariamente con una perspectiva de que en El Salvador es arena o el FMLN. Y ese es el grave error de la mayor parte de la población, que cree que ahí están las soluciones en los partidos políticos, y lo que hemos visto en El Salvador es lo que estamos viviendo ahorita. Ahora, es lamentable, ¿verdad? Y solo les voy a poner un ejemplito, porque yo lo que trato de, incluso de lo que he planteado, ahí está escrito, pues está dicho, o sea, lo del fondo. El día que el presidente anuncia X cosa acá, en Washington está firmando lo que yo acabo de leer, pues, o sea que no son inventos, pues. Por ejemplo, eso del escalafón. Eso fue aprobado, si mal no recuerdo, por el 2004-2006. ¿Y quién creen ustedes que lideró la lucha por el escalafón? Junto con los trabajadores del FMLN. Y hoy el FMLN incluso quiere destruir esos sindicatos que lograron ese escalafón. Y vamos a estar de acuerdo con el FMLN. Si ellos son los que promovieron eso. Y nosotros acompañamos esa lucha en las calles por el escalafón. Y hoy el FMLN no solo no nos quiere pagar, sino que hoy mismo dijo la ministra de Salud que puede llegar hasta la destrucción de los sindicatos. ¿Y vamos a estar de acuerdo con eso nosotros? Por supuesto que no. Tenemos que decirlo, tenemos que criticarlo, porque lo que queremos es que haya una mayor capacidad organizada de los sindicatos, que dejen de ser clientelistas, que dejen de luchar solo por reivindicaciones económicas y se configuren en realidad en sujetos políticos. Eso es lo que queremos. Si yo estoy clarito de esa cuestión. Y la otra cuestión que quiero decir es que este tema fiscal, si nosotros estamos claros que los que no pagan, los que roban la plata son las empresas transnacionales, pero estamos claros también que hay una nomenclatura corrompida. ¿Ustedes creen que Funes esté en Nicaragua exiliado por razones políticas? No, hombre, lo que pasa es que cuesta creerlo, pues, de que Funes fue capaz de robarlo. Claro, cuando uno dice esto, dice, no, pensé que ustedes como solo ven blanco, negro, entonces puya. No, entonces hay que también escuchar y aprender a leer las realidades. Por supuesto que nosotros no vamos a luchar porque Arena gane, hombre, o la oligarquía vuelva, si es que no somos tontos. Estamos luchando contra la oligarquía y todo, pero no necesariamente eso significa que vamos a aceptar una manera de gestión política que esté en contra de los intereses de la población. Ese es el problema, y esa es la reflexión que creo yo que hay que hacer políticamente, y asumir
la calidad política que necesitamos solamente. Bien, a mí me gustaría, primero que todo, que quedase claro que cuando desde sociedad civil nosotros hacemos estudios y vemos las ventajas y desventajas, ¿verdad?, de toda situación. En el caso del canal interoceánico no es una crítica contra un gobierno, sino que es una crítica técnica contra exoneraciones desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Estos dos encuentros que hemos tenido la semana, hemos hecho un voto de que como organizaciones estamos en contra de paraísos fiscales, en contra de exoneraciones injustificadas, y bueno, si tengo un régimen que me está otorgando exoneraciones perpetuas, indefinidas y sin ningún tipo de control, pues obviamente tengo que poner un foco de atención ahí y decir, aquí hay un posible paraíso fiscal. No podemos nosotros decir que eso sea únicamente que tenga una motivación política, no, es una cosa técnica también. Ahora, preguntaban con respecto a la seguridad social de los trabajadores. Bueno, si se han dado pasos, déjenme decirle que, bueno, es algo positivo, porque desde el punto de vista legal, la ley del canal interoceánico y el marco de cooperación que se ha firmado, establece de que no va a haber obligación de seguridad social. Entonces, si se están dando pasos, pues bienvenido sea, ¿verdad? Porque en realidad en el marco jurídico no está contemplado. E inclusive en Nicaragua fue publicada una entrevista del vocero oficial de HKN Group, y él públicamente dijo de que los proveedores de servicios van a llevar su mano de obra. Entonces, si acaso pudiesen existir algunos puestos de trabajo para nicaragüenses, pues será, a veces hacemos la broma de que por lo menos tal vez nos van a dar una pala, ¿verdad?, para ir a hacer ahí, contribuir con la zanja. Pero los puestos para nicaragüenses van a ser en realidad muy pocos y no tenemos tampoco mano de obra calificada. Y ustedes como costarricenses también lo deben de saber muy bien, ¿verdad?, porque ustedes reciben también una cantidad de nicaragüenses que no tienen mano de obra calificada, y como nicaragüense pues lamentablemente tengo que reconocerlo, pero en nuestro país no hay ese tipo de mano de obra para que pudiese tomar puestos importantes dentro de la obra del canal interoceánico. Entonces, como les decía, desde el punto de vista legal, el canal interoceánico desde el punto de vista de seguridad social pues está desprotegido. Ahora, ¿qué nos va a quedar en Nicaragua? Bueno, la misma ley dice de que, al igual que en el caso de Panamá, que dice podrá ir obteniendo Nicaragua un valor accionario, que será del 1% entre tantos años, hasta que lleguemos al año 101, en donde se otorgará pues el 100%. Pero dice podrá, y además que dice podrá, dice que podrá ser el 1% después que el inversionista haya aplicado costos y gastos. Es decir, de que si él va a aplicar costos y gastos que hizo en su inversión, en realidad, ¿qué es lo que me va a quedar? No es el 1%, es mucho menos, ¿verdad? Entonces, le estamos hablando con cosas que está definido en la ley, porque no voy a ser irresponsable de hablar cosas que no están contempladas en la ley, ¿verdad? Ahora, ¿qué más va a quedar? Bueno, se supone que el canal interoceánico va a quedar, ¿verdad? Es una obra de infraestructura que va a quedar después que pasen 100 años, pues, igual que en el caso también de Panamá. Ahora, lo que nos llama la atención es que en el caso del canal interoceánico, como les decía yo, históricamente en nuestro país siempre ha sido un sueño, una utopía. Y en su momento, cuando Estados Unidos hizo los estudios, determinó que era imposible desde el punto de vista geológico hacerlo, y entonces por eso se decidió y se fueron también a Panamá a hacer el canal. Ahora, en la sociedad civil ha habido una gran revolución con este tema, porque como decía Marilea, esto no afecta únicamente desde el punto de vista fiscal. Bueno, yo como tributarista tengo que hablar de ese punto de vista, pero también involucra muchas cosas, ambiental, pueblos indígenas, derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Mes a mes hay protestas en los municipios en donde la gente campesina está protestando, desde el punto de vista también legal, como nunca antes en la historia de Nicaragua se presentaron más de 100 recursos de inconstitucionalidad, los cuales la Corte Suprema los agrupó, los acumuló y dijo no.
a todos, ni siquiera se les dio trámite. Entonces, bueno, son cosas que han pasado y como les decía, me gustaría de que ustedes vieran tal vez la posición en el canal interoceánico que nosotros tenemos como ese foco de exoneraciones que no debería existir. Estamos peleando, ¿no? Porque se eliminen esos focos de exoneraciones, los paraísos fiscales e inclusive estructuras de planificación fiscal agresiva. Porque lo que yo les acabo de presentar es como una estructura igual que se acaba de discutir con las estructuras de Panama Papers. Entonces, ¿por qué hablamos que son malas las estructuras de Panama Papers y no es mala esta estructura, que no va a pagar impuestos en ningún lado? Entonces, son casos que lo estamos viendo, nuestra realidad, nosotros como nicaragüenses inclusive lo sentimos mucho más, pero la verdad es que lo que sí me gustaría venderles es que estos análisis nosotros los hacemos desde el punto de vista estrictamente técnicos y fiscales. Y no podemos permitir pues, que en Nicaragua se continúe con ese mito de que solo vamos a tener inversión a través de exoneraciones. Entonces eso no es justificable desde ningún punto de vista. Y bueno, yo creo que con eso conglobo un poco las preguntas que me hicieron. No, solamente, bueno, se nos adelantó la discusión porque esta relación política y economía es para mañana. De todas formas me parece interesante. Una sola idea, en Centroamérica efectivamente un déficit de la izquierda política y del progresismo en los gobiernos que le hacemos como crítica es que no ha desmontado económicamente la estructura neoliberal. Y el caso de Costa Rica, donde irrumpió un gobierno progresista, hoy está negociando en secreto en TISA, está presionando por meternos en la Alianza del Pacífico, y sigue con toda la misma agenda neoliberal, que lo hemos llegado a denominar el progresismo de derecha, porque efectivamente se autodenomina progresistas, pero con una política económica de derecha. Y hablo de Centroamérica, y la izquierda ni se diga, sigue reproduciendo TLC, sigue reproduciendo apertura comercial, desregulación de la economía, y en ese sentido esa es la crítica. De todas formas, ya vamos muy avanzados, así que mañana podemos seguir retomando este debate. Bueno, muchas gracias María Félix, Edgardo, uno de ustedes, sé que estamos cansados, el tiempo es de ustedes, pero la diversión es de todos nosotros, así que muchísimas gracias.